Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y listos para descubrir nuevas historias que los atrapen. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de romance, drama y giros inesperados en las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino esas joyitas cortas, adictivas y perfectas para maratonear en un fin de semana. Sí, esas series que no superan los 12 capítulos y que te dejan con ganas de más. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán reseñas, recomendaciones y mucho más contenido sobre series y películas de todo el mundo. Únanse a nuestra comunidad de amantes de las historias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esas 11 series turcas cortas que los van a enganchar desde el primer minuto. Prepárense para apuntar nombres, buscar plataformas de streaming y organizar su próximo maratón. Les prometo que no se van a arrepentir. Empecemos con una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, Erkencikus, o Pájaro Soñador, ***. Aunque algunas versiones tienen más capítulos, hay cortes que se centran en la esencia de la historia y la hacen mucho más concisa. Esta serie sigue la vida de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Can. La química entre los protagonistas es innegable, la historia es ligera y divertida, pero también tiene sus momentos de tensión y drama. Si buscan algo para reír, suspirar y enamorarse, Erkencikus es una excelente opción. Profundizando un poco más en Erkencikus, lo que la hace tan atractiva es su capacidad de transportarnos a un mundo donde los sueños son posibles y el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Sanem, interpretada de manera encantadora, es un personaje con el que muchos podemos identificarnos, una joven llena de aspiraciones, pero un poco perdida en la vida. Su llegada a la agencia de publicidad no solo representa un cambio laboral, sino también un punto de inflexión en su vida personal. Can, por otro lado, es el arquetipo del hombre exitoso y atractivo, pero con una vulnerabilidad que lo hace aún más interesante. La dinámica entre ellos es chispeante y llena de momentos cómicos y tiernos. El humor ligero y la belleza de los paisajes turcos, especialmente Estambul, contribuyen a crear una atmósfera cautivadora. Es una serie que te deja con una sensación cálida y optimista. Es importante destacar que la serie se ha ganado un gran número de fans a nivel internacional, gracias a su disponibilidad en diversas plataformas de streaming y a su doblaje en diferentes idiomas. Sigamos con ***Fi***. Esta serie es un poco más intensa y dramática que la anterior. Fi nos presenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la ambición, la obsesión, el amor y la venganza. Es una producción visualmente impactante con una banda sonora increíble y unas actuaciones muy sólidas. Si buscan algo más oscuro y provocador, Fi es una serie que no los dejará indiferentes. Es importante mencionar que se divide en 3 partes, Fi, Si y Pi, y cada una tiene una duración diferente, pero en conjunto, se pueden considerar una miniserie adictiva. Fi se distingue por su estética moderna y sofisticada. La serie no escatima en mostrar las complejidades de las relaciones humanas y los límites que las personas están dispuestas a cruzar para conseguir lo que quieren. Can Mañay, interpretado con maestría, es un personaje fascinante y perturbador. Su inteligencia y carisma contrastan con su lado oscuro y manipulador. La obsesión que siente por Duru lo lleva a cometer actos cuestionables, generando un conflicto moral en el espectador. Duru, por su parte, es una joven talentosa y ambiciosa, que lucha por alcanzar sus sueños en el mundo de la danza. Su relación con Can es compleja y llena de tensión, y la lleva a cuestionar sus propias decisiones. La serie también cuenta con otros personajes interesantes, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. La trama se desarrolla a un ritmo vertiginoso, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los peligros de la obsesión. El uso de la música y la cinematografía contribuyen a crear una atmósfera intensa y envolvente. Ahora, si lo que buscan es un drama histórico con toques de romance, les recomiendo ***Mutesem YZYL, Cosem, o El siglo magnífico, Cosem ***. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano y nos cuenta la historia de Cosem Sultán, una de las mujeres más poderosas de la historia turca.
La serie está llena de intrigas palaciegas, luchas por el poder, romances prohibidos y traiciones. Si les gusta la historia y los dramas de época, Mutesem YZYL, Cosem, los mantendrá pegados a la pantalla. Aunque la serie completa tiene varias temporadas, pueden enfocarse en los arcos argumentales principales para disfrutar de una historia más concisa. Mutesem YZYL, Cosem, es una ventana fascinante a un mundo de opulencia y crueldad. La serie recrea con detalle la vida en el Palacio Otomano, con sus intrigas, sus rituales y sus luchas por el poder. Cosem Sultan es un personaje histórico real, y la serie se basa en los hechos conocidos sobre su vida, aunque también se toma ciertas libertades creativas. Desde su llegada al palacio como una joven esclava hasta su ascenso al poder como regente del imperio, Cosem demuestra una inteligencia y una astucia excepcionales. A pesar de las adversidades, ella se mantiene firme en su determinación de proteger a sus hijos y asegurar el futuro de su dinastía. La serie explora los desafíos que enfrentó Cosem como mujer en un mundo dominado por hombres, y su lucha por hacerse respetar y valer su voz. Además de la historia de Cosem, la serie también presenta otros personajes interesantes, como el sultán Ahmed y sus consortes y sus consejeros. Cada uno de estos personajes tiene sus propios objetivos y ambiciones, lo que contribuye a crear una trama compleja y llena de giros inesperados. El vestuario y la escenografía son impresionantes, y la música añade un toque épico a la historia. Mutesem YZYL, Cosem, es una serie que te transportará a otro tiempo y te hará vivir la historia de una de las mujeres más influyentes del Imperio Otomano. Cambiando completamente de género, tenemos **Sasiyet, o Persona ***. Esta serie es un thriller psicológico que sigue la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que está perdiendo la memoria, Aga decide aprovechar su condición para cometer crímenes y vengar a personas inocentes que fueron víctimas de la injusticia. Sasiyet es una serie inteligente, bien escrita y con una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Alok Bilginer, el protagonista, ganó un premio Emmy por su actuación en esta serie, lo que ya les da una idea de la calidad de la producción. La brillantez de Sasiyet reside en su premisa original y en la impecable actuación de Alok Bilginer. La serie plantea preguntas morales complejas sobre la justicia, la venganza y la responsabilidad. ¿Es justificable cometer crímenes, incluso si es para castigar a personas que han escapado de la justicia? ¿Puede una persona con Alzheimer ser considerada responsable de sus actos? Aga Beyolu es un personaje fascinante y complejo. A medida que su memoria se deteriora, él se convierte en una especie de justiciero, decidido a corregir los errores del pasado. Sin embargo, sus acciones tienen consecuencias imprevistas y lo llevan por un camino peligroso. La serie también presenta otros personajes interesantes, como Nebra Elmas, una joven policía que investiga los crímenes de Aga. Nebra es una mujer inteligente y decidida, que se siente atraída por el caso y se ve obligada a enfrentarse a sus propios demonios. La trama se desarrolla a un ritmo lento pero constante, permitiendo al espectador conectar con los personajes y reflexionar sobre los temas que plantea la serie. La fotografía es oscura y atmosférica, contribuyendo a crear una sensación de suspense y misterio. Sasiyet es una serie que te hará pensar mucho después de haberla terminado de ver. El premio Emmy otorgado a Alok Bilginer es un testimonio de su talento y de la calidad de la serie en general. Si prefieren algo más ligero y romántico, les sugiero ***Kiral Kask o Amor de alquiler ***. Esta serie sigue la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que comienza como un juego se convierte en algo mucho más complicado cuando Defne y Omer empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Kiral Kask es una comedia romántica encantadora, con personajes carismáticos y situaciones divertidas. Es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. El encanto de Kiral Kask radica en su sencillez y en la química entre sus protagonistas. La serie es una comedia romántica clásica con todos los ingredientes que la hacen irresistible: un encuentro inesperado, un contrato falso, malentendidos, celos y, por supuesto, un amor verdadero que surge a pesar de todo. Defne es un personaje adorable y cercano, una joven trabajadora que se ve obligada a aceptar un trato inusual para ayudar a su familia. Omer, por su parte, es un hombre exitoso pero solitario, que se muestra reacio a enamorarse. La relación entre ellos comienza como un juego,
pero poco a poco se va transformando en algo más profundo y significativo. La serie está llena de momentos cómicos y románticos que te harán reír y suspirar. Los personajes secundarios también son encantadores y contribuyen a crear un ambiente divertido y entretenido. Kiral Kask es una serie perfecta para ver cuando necesitas desconectar del estrés de la vida cotidiana y simplemente disfrutar de una historia de amor ligera y agradable. La banda sonora es pegadiza y el vestuario es impecable. Continuando con las comedias románticas, tenemos ***Ufak Tefekcinayetler, o Pequeños Crímenes ***. Esta serie sigue la vida de 4 amigas que se conocen desde la infancia y que, después de un incidente traumático en la escuela secundaria, se reencuentran años después. Lo que comienza como una simple reunión de amigas se convierte en una serie de intrigas, secretos y venganzas. Ufak Tefekcinayetler es una serie entretenida y adictiva, con un elenco femenino fuerte y una trama que te mantiene enganchado desde el principio. Ufak Tefekcinayetler destaca por su trama intrigante y por la complejidad de sus personajes femeninos. La serie explora temas como la amistad, la rivalidad, la envidia y la venganza, a través de la historia de 4 mujeres que se conocen desde la infancia. Lo que comienza como una simple reunión de amigas se convierte en una serie de juegos peligrosos y secretos oscuros. Cada una de las 4 protagonistas tiene sus propios motivos para odiarse y para buscar venganza. La serie te mantiene en vilo hasta el final, preguntándote quién es la verdadera víctima y quién es el verdadero villano. El elenco femenino es fuerte y talentoso, y cada una de las actrices ofrece una interpretación convincente de su personaje. La serie también cuenta con un buen ritmo y una banda sonora pegadiza. Ufak Tefekcinayetler es una serie entretenida y adictiva, perfecta para ver si te gustan las historias de intriga con personajes femeninos fuertes y complejos. Para los amantes del drama familiar, les recomiendo ***Bira Iley Kayesi, o Una historia familiar ***. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense This Is Us. Bira Iley Kayesi nos cuenta la historia de una familia a lo largo de diferentes décadas, explorando sus alegrías, sus tristezas, sus secretos y sus reconciliaciones. Es una serie emotiva y conmovedora, que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia. Bira Iley Kayesi es una serie que te tocará el corazón. La serie explora las relaciones familiares de una manera honesta y conmovedora. A través de la historia de una familia a lo largo de diferentes décadas, la serie aborda temas universales como el amor, la pérdida, la enfermedad, el perdón y la reconciliación. Cada uno de los personajes es complejo y relatable, y sus historias te harán reír, llorar y reflexionar sobre tu propia vida. La serie está bien escrita y bien actuada, y te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si te gustan los dramas familiares emotivos y conmovedores, Bira Iley Kayesi es una serie que no te puedes perder. Ahora, si buscan una serie con un toque de fantasía y misterio, les sugiero ***Atille o El regalo ***. Esta serie sigue la historia de Atille, una joven pintora que descubre que sus obras están conectadas con un antiguo sitio arqueológico en Turquía. A medida que Atille investiga la conexión entre su arte y el sitio arqueológico, descubre secretos sobre su pasado y su destino. Atille es una serie visualmente impactante con una trama intrigante y un elenco talentoso. Atille es una serie que te transportará a un mundo de misterio y fantasía. La serie explora temas como la conexión con la naturaleza, la búsqueda de la identidad y el poder del destino. Atille es un personaje fascinante, una joven artista que descubre que su vida está conectada con un antiguo sitio arqueológico. A medida que investiga esta conexión, Atille descubre secretos sobre su pasado y sobre su destino. La serie está llena de imágenes visualmente impactantes y la trama te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si te gustan las series con un toque de fantasía y misterio, Atille es una serie que no te puedes perder. Cambiando a un género completamente diferente, tenemos ***Immortals ***, una serie de vampiros turca. Ambientada en Estambul, sigue la historia de Mia, una joven transformada en vampiro que busca vengarse del vampiro que la convirtió. La serie mezcla elementos de fantasía, acción y drama, y ofrece una visión fresca y moderna del mito del vampiro. Si disfrutan de las historias de vampiros, Immortals es una opción interesante. Immortals ofrece una perspectiva única sobre el género de vampiros, ambientada en la vibrante y misteriosa ciudad de Estambul. La serie combina elementos de acción, drama y fantasía,
presentando una historia de venganza y supervivencia. Mia, la protagonista, es un personaje complejo y atormentado, que lucha por controlar su sed de sangre y por encontrar su lugar en un mundo donde los vampiros y los humanos coexisten en secreto. La serie explora temas como la inmortalidad, la soledad y la lucha por el poder. Si eres fan de las historias de vampiros, Immortals te sorprenderá con su originalidad y su atmósfera oscura y seductora. Siguiendo con el drama **Deep** es una miniserie que explora las consecuencias psicológicas de la guerra. Sair, un terapeuta que ayuda a prevenir suicidios, se enfrenta a una mujer que está a punto de saltar al vacío. A medida que intenta convencerla de que no lo haga, Sair se ve envuelto en una trama oscura y peligrosa. Deep es una serie intensa y conmovedora, que te hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la salud mental. Deep es una serie que te dejará sin aliento. La serie aborda temas difíciles y sensibles como el suicidio, el trauma y las consecuencias psicológicas de la guerra. Sair, el protagonista, es un terapeuta que se dedica a salvar vidas, pero que también lucha con sus propios demonios. La serie te mantendrá en vilo hasta el final, preguntándote si Sair podrá salvar a la mujer que está a punto de saltar al vacío y si podrá encontrar la paz interior. Deep es una serie intensa y conmovedora que te hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la salud mental. Por último, pero no menos importante, tenemos **Ethos**, una serie que explora las tensiones sociales y culturales en la Turquía moderna. A través de las historias de varios personajes de diferentes orígenes y creencias, Ethos aborda temas como la religión, la política, la identidad y la clase social. Ethos es una serie inteligente y provocadora, que te hará pensar y cuestionar tus propias ideas preconcebidas. Ethos es una serie que te desafiará a ver el mundo desde diferentes perspectivas. La serie presenta una variedad de personajes de diferentes orígenes y creencias, y explora las tensiones sociales y culturales que existen en la Turquía moderna. A través de sus historias, la serie aborda temas importantes como la religión, la política, la identidad y la clase social. Ethos es una serie inteligente y provocadora que te hará pensar y cuestionar tus propias ideas preconcebidas. Es una serie que te invita a la reflexión y al diálogo. Y ahí lo tienen 11 series turcas cortas que los van a mantener pegados a la pantalla. Espero que hayan tomado nota de todas las recomendaciones y que estén listos para empezar su próximo maratón. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, y que hay muchas otras series turcas increíbles que merecen ser vistas. La clave está en explorar, descubrir nuevos géneros y dejarse sorprender por la riqueza de la narrativa turca. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si tienen alguna otra serie turca que les encante y que crean que merece ser mencionada, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus recomendaciones y descubrir nuevas historias. Y ahora sí, para terminar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y felices maratones. Adiós.